Hola receteros y receteras y bienvenidos a Que Viva la Cocina. Soy Gorka Barredo y hoy vamos a preparar un pollo agridulce, como los restaurantes chinos. Y no es nada difícil de hacer. Para comenzar vamos a poner un huevo en un bol. Si se nos cae una cáscara del huevo, pues nada, la retiramos y se acabó. Ahora con el huevo pero sin cáscara le vamos a dar zapatilla de la buena y vamos a batir un poquito el huevo. No es necesario hacerlo en exceso, tan solo que se unifiquen la yema y la clara, porque aquí vamos a echar otros ingredientes y para que se unan bien con el huevo. De hecho, con este poco ya es suficiente. Vamos a añadir ahora unas pechugas de pollo cortadas en cubos, el tamaño que no sean muy grandes, un poco más pequeño de tamaño de bocado. Como no tenían, le vamos a añadir una pequeña pizquita de sal. Y ahora vamos con otros ingredientes. Vamos a añadir como una cucharada de salsa de soja. Y alrededor de otra cucharada de vinagre de arroz. Si no lo tienes puedes sustituirlo por vinagre de vino blanco. Pero claro, esto ya no es muy oriental que digamos. Pero bueno, eso es lo de menos. Lo más importante es que se haga en casa, sin excusas. Mezclamos todos los ingredientes hasta que el pollo se impregne bien de toda esta mezcla. Y una vez que lo hayamos hecho vamos a cubrir bien esto de maicena. Esto es para rebozar el pollo en ella. Y podrías hacerlo a mano, en un plato aparte. Pero la maicena es una harina de maíz muy fina. Y hacer esto manualmente, pasando uno a uno cada trocito del pollo es un engorro. Porque vamos a armar un Cristo de 1000 demonios. Pero bueno, que si te apañas mejor de esa forma, hazlo a tu manera. El caso es que yo he vertido directamente la maicena y lo he mezclado todo con una cuchara. Y hecho todo esto, lo metemos al congelador y lo dejamos reposar ahí durante unos 10 minutos, mientras realizamos la salsa. Para preparar la salsa agridulce que va a acompañar a nuestro pollo, vamos a introducir en una sartén un poco de agua. Unas cucharadas de ketchup. Como siempre, los ingredientes y las cantidades exactas los tienes al final del vídeo y también en la descripción. Continuamos añadiendo más ingredientes. Añadimos unas cucharadas de salsa de soja. Y ahora es cuando vienen los ingredientes que van a convertir a nuestra salsa en agridulce. Vamos a añadir unas cucharadas de vinagre de arroz. Lo mismo de antes, si no lo tienes, vinagre de vino blanco. Y como una cucharada de azúcar moreno. Añadidos todos los ingredientes, vamos a calentarlo todo a fuego medio tirando alto mientras lo removemos con bastante frecuencia. Lo que queremos es cocinar todos los ingredientes y reducir un poco la salsa para que haya concentración de sabores. Pasado el tiempo y fíjate que la salsa ya ha espesado un pelín, la vamos a retirar del fuego y la vamos a reservar, que la vamos a necesitar para después. Seguimos. En abundante aceite vamos a freír las pechugas de pollo, que ya habrán reposado en el congelador. Con esto de meterlo en el congelador durante 10 minutos vamos a lograr que la masa se asiente más sobre el pollo. Vamos a freír las pechugas en pequeñas tandas para que el aceite no se enfríe, y lo vamos a hacer a unos 180 grados centígrados. Pasados alrededor de 2 o 3 minutos ya estarán bien doradas y bien cocinadas. Así que simplemente las retiramos del aceite y las colocamos sobre papel absorbente, para que este absorba el exceso de grasa. Y una vez que hayamos frito todas las vamos a reservar, para utilizarlas después también. Ahora vamos a poner un chorrete de aceite en un wok o en una sartén amplia y alta que tengas por casa. Lo vamos a calentar a fuego medio y una vez que esté bien caliente vamos a añadir un diente de ajo bien picado. Vamos a darle un buen meneo al ajo en el aceite y lo vamos a cocinar aquí durante tan solo unos pocos segundos. El ajo se va a cocinar muy rápidamente y no nos interesa que se queme. Aún no existe persona sobre la faz de la tierra que tenga narices a comerse el ajo quemado. Así que tan pronto empieza a tornarse de un color marroncito vamos a añadir otros ingredientes. Cebolla cortada en cubos grandes, más o menos del tamaño del pollo. Pimiento rojo también cortado en cubos grandes. Y pimiento verde, como no, cortado en cubos grandes. La misma cantidad de pimiento verde que de rojo. Finalmente añadimos una pequeña pizca de sal, pero no mucho porque no nos interesa que esto suelte sus jugos. Al final tiene que quedar al dente. Y para ello lo vamos a cocinar durante unos 3 minutos removiendo constantemente. A una temperatura de fuego más bien alta y sin dejar de remover en ningún momento. Pasado el tiempo todo esto estará todavía un poco durillo, pero eso es lo que queremos. Vamos a añadir ahora la salsa agridulce que habíamos preparado antes. Le vamos a dar un pequeño meneo para mezclar todos los ingredientes, para que la salsa se integre bien en la verdura. De hecho, con ese poco es suficiente. Y ahora vamos a añadir como una cucharadita de maicena disuelta en un poquito de agua. Esto va a espesar nuestra salsa y le va a dar un toque muy interesante. Y a continuación, sin dejar de remover en ningún momento, vamos a cocinar todo esto 2 minutos más. Con esto y con la acción de la maicena lograremos que la salsa espese. Ahora vamos a añadir el pollo frito. Lo volvemos a mezclar todo y lo dejamos cocinar otros 2 minutos más. Y esto lo puedes acompañar de un arroz blanco. Al final son unos cuantos pasos, pero es muy fácil de hacer y sobre todo queda delicioso.
Si te gusta, por favor, dedito arriba, que con este sencillo gesto me ayudarás a seguir haciendo más vídeos. No te pierdas ninguna receta suscribiéndote al canal y ¡que viva la cocina!